2020. Bienvenidos todos ustedes. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña don Vicente Romero Said, especialista de Findes en el área de estudios fiscales, a quien sucintamente me permito presentar como contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Realizó estudios de posgrado en impuestos y asimismo en finanzas corporativas. Actualmente es socio director de su firma de consultoría Romero Said y Asociados. Actualmente es el jefe del Departamento de Estudios Fiscales e instructor en Findes, y ha sido instructor por más de 25 años y articulista en diversos medios. Antes de cederle la palabra a don Vicente, les hago la invitación para que nos formulen sus preguntas, realicen comentarios, nos den sus sugerencias, mismas que atenderemos al finalizar la plática. Don Vicente, buenas tardes, tiene usted la palabra. Muchas gracias, don Emilio. Hola a todos, buenas tardes, son bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinario que se refiere a la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Antes que nada, quiero decirte que soy voltairiano. Si has leído a Voltaire, sabrás que una de las cosas más importantes que dijo fue: podré no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero defenderé con mi vida tu derecho a que lo expreses. Y eso en mi pueblo, que es el tuyo, se llama tolerancia, porque infiero que todos los presentes nacieron entre el Bravo y el Suchiate, o sea, en México. Si es así, me va a dar mucho gusto. Soy contador, nada más que déjame decirte, no hablo como los contadores porque a veces no les entiendo. A mi entender, la información financiera es un vínculo de comunicación. Por lo tanto, yo propongo que usemos en todos los aspectos de nuestras vidas un lenguaje ciudadano, de tal suerte de que todo el mundo pueda entendernos. Por lo tanto, no olvides que soy voltairiano. Si se me sale por ahí algún terminajo que no hayas escuchado, no te alarmes. No es producto del COVID-19 ni cosa por el estilo. Entonces, para que empecemos a platicar de esto, en primer lugar, hay que tener presente lo que dispone el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que en su segundo párrafo nos dice que la autoridad fiscal, en este caso el SAT, y cuando yo hablo de él me refiero como el veracruzano. Y lo llamo así por una simple y sencilla razón. Si has estado en Veracruz, te percatarás que en un conjunto de música veracruzana el que marca el ritmo es el que toca el arpa, o sea, nomás para acá. En tanto que nosotros los contribuyentes tocamos la guitarra que se toca nomás para allá. Por eso me voy a referir a él como el veracruzano. Entonces, este artículo 33 del Código Fiscal de la Federación que acabo de invocar señala que es obligación de esta autoridad fiscal publicar sus criterios. Estos criterios, que están implícitos en la propia resolución miscelánea, que ella por sí misma es un compendio de criterios, independientemente de que ellos se dividen básicamente en 4 escenarios. El primero, la generalización de los criterios que, como ya señalé, están implícitos en la propia resolución miscelánea. Sin embargo, existen 2 anexos, concretamente el 7, que se refiere a lo que el SAT llama criterios normativos, en tanto que hay otro anexo de la propia resolución, que es el anexo 3, en donde se contemplan los criterios no vinculativos. Es decir, estos últimos son aquellos que el SAT considera prácticas indebidas. Hasta aquí te he mencionado 3, sin embargo, te señalé que a mi juicio existen 4. Si tú lees este artículo del Código Fiscal, podrás ver que ahí la propia disposición señala que algunos que a juicio del SAT se consideren confidenciales no serán publicados. El código los llama de una manera muy eufemística, confidenciales. Yo los llamo ocultos. ¿Por qué? Porque no te enteras de ellos hasta que un día el veracruzano ejerce facultades de comprobación.
Y en ese momento es cuando te vas a enterar de esos criterios que el código cita como confidenciales y que yo llamo ocultos. Por lo tanto, este artículo, para finalizar con este preámbulo, señala claramente que estos criterios solo le otorgan al contribuyente derechos en tanto que no le imponen obligaciones. Y estamos hablando de obligaciones en los elementos de las contribuciones, es decir, en las disposiciones relativas al sujeto, al objeto, a la base y a la tasa o tarifa. Por lo tanto, no lo olvides, en principio el código dice que solo me otorgan derechos. En ese mismo orden de ideas, la propia disposición a la que he hecho referencia dice que esos criterios se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Esta resolución miscelánea fiscal de 2020, no hay que olvidar que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de diciembre de 2019. Sin embargo, la primera resolución de modificaciones a esta resolución miscelánea fiscal se publicó hace 2 días, es decir, en el Diario Oficial de la Federación del día 12 de mayo. Y aquí lo más curioso, porque no estábamos acostumbrados a esto, es que el SAT de esta primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal publicó en su página 6 versiones anticipadas. Y vamos a tratar de ver a qué se refiere cada una de ellas. Aquí te muestro cuándo fueron publicadas cada una de estas 6 versiones anticipadas. Evidentemente, la sexta de ellas es una acumulación de las otras 5. Sin embargo, recuerda que te dije hace un rato que la propia disposición del Código Fiscal dice que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Independientemente de que hasta el día 12 de mayo esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, no hay que olvidar lo que dispone la regla 1.8 de la propia resolución, que señala que en el momento en el que el SAT haya subido a su portal las versiones anticipadas, aun cuando no hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, desde ese momento te otorgan derechos. Por lo tanto, vamos a ver aquí, voy a volver a la anterior, si me permiten, para que nos quede claro. Es hacer clic en la pantalla, don Vicente, y avanzamos cual si fuera el PowerPoint. Pues no responde. No sé si pueda yo mejor poner mi presentación, a lo mejor será más fácil. A ver. Si quiere, yo le voy acompañando desde aquí, don Vicente. Perfecto, pues entonces podemos volver a donde están las fechas, don Emigdio. Esa, perfecto. Aquí tienen ustedes las distintas fechas en las que fueron publicadas estas 6 versiones anticipadas. La primera el 21 de febrero, la segunda el 31 de marzo, en abril hubo 3, el 15, el 22 y el 28, y la sexta y última la publicaron el día 4 de mayo. 8 días después la estamos viendo publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahora sí, don Emilio, si es tan amable, pasamos a la siguiente. Desde luego, en este webinario, por su duración, estamos incluyendo nada más las que a nuestro entender son las más relevantes y voy a proceder a comentarte cada una de ellas. Pasamos a la siguiente. Gracias. En primer lugar, en la primera versión anticipada, se adiciona la regla 2.1.13, que simplemente es la que hace referencia a las cantidades actualizadas que contemplan las distintas leyes fiscales. No olvides que estas cantidades van actualizándose a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor y están desagregadas en esta oportunidad y vinculadas con esta regla
en el anexo 5 de la propia resolución miscelánea. Sin embargo, en esta misma primera versión anticipada, se reformó la regla 3.1611, que a mí me llama mucho la atención y que se refiere al factor opcional que pueden aplicar los contribuyentes, personas físicas, en tratándose de intereses y resultados cambiarios que provengan del extranjero. Esto está vinculado con el artículo 239 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y me llama la atención porque la regla dice que el factor es para 2019 de 0.0000. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿dónde queda esa opción que contempla el reglamento? Si volvemos a lo que señala el artículo 33 del Código, en el sentido de que me otorgan derechos y no me imponen obligaciones, aquí prácticamente pues nos están quitando el derecho de optar por acumular estos intereses que provengan de fuentes de riqueza en el extranjero a través del factor. Ya se demostró en el siglo XXI que cualquier cantidad multiplicada por cero da cero. No hay que olvidar que el propio artículo reglamentario de la Ley de Renta señala que el veracruzano publicará el factor durante el mes de febrero del año siguiente al que corresponda el factor que vaya a ser aplicable. Por lo tanto, esto lo publica el 21 de febrero, sin embargo, era para la declaración del año 2019. Luego entonces no se pudo optar por este camino. Pasaremos a la siguiente, por favor. En la segunda versión anticipada se reforma el artículo 47º transitorio, que hablaba de la habilitación obligatoria del buzón tributario. Recuerden, originalmente este mecanismo del buzón tributario era opcional. Ahora que es obligatorio, en primer lugar, la resolución miscelánea traía unas fechas para la habilitación tanto de personas morales como de personas físicas, que señalaban que para las primeras era el 31 de marzo y el 30 de abril para las físicas. Por lo tanto, esto se cambia ahora y las personas morales tendrán hasta el 30 de septiembre para habilitar su buzón tributario, en tanto que las físicas lo podrán hacer hasta el día 30 de noviembre. Es decir, aquí están dando un margen más amplio que el que contemplaba la resolución miscelánea que se publicó en diciembre del año pasado. Continuamos. En la tercera versión anticipada, encontramos una regla que es la 2.2.1 y que habla de la contraseña. Recuerden, esta contraseña es de alguna manera un método para acceder a los servicios que proporciona el portal del SAT. Si ustedes recuerdan y hacemos un poco de historia, originalmente se le puso el acrónimo de CIEC y luego cambió por el de CIEC fortalecida. Hoy simple y sencillamente la llaman contraseña. Entonces, hay una serie de reglas que están en torno a este asunto, fundamentalmente que estuvieron en boga ahora con la presentación de las declaraciones, primero de personas morales y ahora de personas físicas, con el propósito de que los contribuyentes pudiesen generar su propia contraseña a través de medios electrónicos. Si ustedes recuerdan, anteriormente, si uno quería generar su contraseña por la vía del Internet, no siempre era exitoso y eso nos obligaba a acudir presencialmente a las oficinas del SAT para ello. Entonces, esta regla simplemente la están refraseando y originalmente decía que había la facilidad para habilitar la misma a través del portal del SAT. Todo lo que se refiera a esto, simple y sencillamente se cambió para decir, le quitamos lo que decía la regla original del portal del SAT y hoy señala en todo su contenido que esto se podrá obtener a través de los medios electrónicos que el propio SAT habilite para tales efectos. Se adiciona en ese mismo orden de ideas para los contribuyentes personas físicas
mayores de edad y que estén inscritos exclusivamente en el capítulo primero del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, sueldos y asalariados, para que a través de un medio electrónico, concretamente en este, estamos hablando de este que llamaron el Móvil SAT ID. Y esto, híjole, nos pone de cuerpo entero. Fíjate que yo trato de evitar los anglicismos, no los puedo eliminar, pero trato de evitarlos porque en este país tenemos una proclividad al norte que a veces es vergonzante. Y no olvidemos que no somos gringos, hoy menos que nunca. Hay muchas diferencias entre ellos y nosotros. La primera, ellos son ricos y nosotros no, nosotros somos sabrosos. Entonces vean aquí la proclividad de estos individuos que redactan esto y le ponen el famoso ID, ¿verdad? Otra vez los anglicismos, no podemos vivir sin ellos. Sería tan amable con la siguiente, don Emilio. En este caso, originalmente la regla decía que en el evento de que el contribuyente no la usara durante 2 años, el SAT podía suspender su uso. Ahora lo están ampliando y están refraseando el asunto. Y entonces ya no dice que no se haya utilizado, dice que no haya demostrado actividad en los últimos 4 años. Es decir, están doblando el plazo y están cambiando la forma de cómo estaba redactada la regla. Aquí lo interesante es simple y sencillamente que mientras no transcurran 4 años, en el evento de que no hayas tenido actividad con tu contraseña, no será cancelada. Si excede de ese plazo, desafortunadamente así ocurrirá. En la propia tercera versión anticipada, se reforman las reglas 2.4.6 y 2.8.3.1 que se refieren básicamente a lo mismo, a la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de personas físicas que incluya la clave única del registro de población, lo cual se hará a través de medios electrónicos. Aquí nos estamos dando cuenta de la consistencia de la redacción respecto de las reglas que comenté hace un momento. Entonces, está quitando lo que señalaba de hacerlo a través del portal del SAT, así lo decía la regla, y hoy simplemente le están poniendo a través de los medios electrónicos que la propia autoridad habilite para estos efectos. Esta tercera versión mostró un nuevo título, evidentemente a raíz de la crisis que estamos viviendo por esta pandemia. Y este nuevo título es el 13. Si ustedes recuerdan, cuando se publica la resolución en diciembre del año pasado, pues no existía este título 13 que se refiere a estas disposiciones de vigencia temporal. Y para ello nos adicionan una regla, la 13.1.1 de este capítulo, que se refiere a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, que se refiere básicamente a esta transición en la que algunos contribuyentes que denoten adeudos de carácter fiscal, bueno, pues los podrán pagar evidentemente con la actualización y recargos que corresponden. Sin embargo, para esto, en esta regla, pues nos van a dar el procedimiento para hacerlo, toda vez que hay que manifestarlo a través de una aclaración en el portal del SAT para obtener, en todo caso, la línea de captura. Y desde luego, la propia regla, si cambiamos de diapositiva, por favor, nos va a hablar de cuál es el orden en el que se van a aplicar los distintos pagos. Recuerden que en primer lugar, los gastos de ejecución, las multas, los recargos y al final, la indemnización a la que se refiere el propio Código Fiscal en el evento de que un contribuyente hubiera hecho el pago de esas contribuciones adeudadas por la vía de un cheque y este último hubiese sido rechazado por las instituciones de crédito. Entonces, esa indemnización, a que hace referencia también la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, será la que se va a aplicar en última instancia.
En el mismo orden de ideas de esta pandemia que estamos padeciendo, esta regla 13.2, que ya está en la cuarta versión anticipada, simplemente nos habla de aquello que se va a suspender en tratándose de plazos. Entonces, todos aquellos procesos que se puedan hacer mediante medios electrónicos no cambian su situación respecto a lo que nos ocurría antes de la pandemia. Entonces, ¿cuáles son las que verdaderamente se suspenden? Simple y sencillamente las que tengan que hacerse de manera presencial. Por ejemplo, la interposición de un recurso de revocación o de inconformidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta regla a eso se refiere. Y además, para las personas físicas, afortunadamente, hubo un poco de sensibilidad por parte de la autoridad y sí difirieron el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas. No hay que olvidar que respecto de personas morales no hubo facilidad alguna. El plazo venció, como lo señala la ley, el 31 de marzo. No obstante, para las personas físicas, bueno, pues tenemos hasta el 30 de junio y, consecuentemente, en reglas que voy a comentar más adelante, se reforman también todas las disposiciones que se refieran a cuando el contribuyente quiera ejercer el derecho de pagar su saldo a cargo en 6 parcialidades, en donde pues los meses para hacer esto van a cambiar precisamente por el propio diferimiento en la presentación de la propia declaración hasta el 30 de junio. La siguiente, por favor, don Emilio. Nuevamente, hablando de buzón tributario en la quinta versión anticipada y sus mecanismos de comunicación, recuerden, hoy el propio Código Fiscal de la Federación, atendiendo a las reformas que fueron aprobadas para 2020, señala que en el evento de que los medios de contacto que el contribuyente haya proporcionado para la habilitación de su buzón tributario, si no son los correctos, el SAT tiene la facultad de cancelar temporalmente, en principio, los sellos digitales, con lo cual no podría uno emitir comprobantes fiscales y por lo tanto no podría uno cobrar. Luego entonces, aquí yo te recomiendo que seas muy cuidadoso con los datos de contacto que aportas para fines del buzón tributario. Esta regla cambió porque esos datos de contacto, el fraseo es distinto. Originalmente hablaba de un teléfono móvil con dispositivo para poder hacer mensajes de texto cortos. Hoy simplemente le quitaron eso y solamente la regla se refiere a un teléfono móvil. Es todo lo que dice. Ya le quitaron lo relativo a estos mensajes de texto de carácter corto. Como ya te había yo mencionado, la regla 3.17.4 es la que habla de cómo se va a establecer ahora el programa de pago en parcialidades. No olvides que desde hace muchos años esa facilidad existe para que en el evento de que un contribuyente tenga un saldo a cargo y decida pagarlo en 6 parcialidades, pues antes lo podría hacer la primera en el mes de abril, que era donde concluía el plazo, y la última en el mes de septiembre, a través los 5 pagos restantes, a través de la línea de captura que se iba a generar con ese acrónimo que el SAT llama FCF, es decir, formato para pago de contribuciones federales. Entonces, con la modificación de la regla 13.2 para posponer la fecha límite de presentación hasta el 30 de junio, pues se modifica con esto todo lo que está dispuesto en ley y en la regla anterior. Por lo tanto, hoy nos tendremos que ir hasta el mes de noviembre. ¿Qué ocurre aquí con aquellos contribuyentes que ya habían generado la presentación de la declaración antes del 28 de abril y por lo tanto ya habían obtenido una línea de captura, al menos para la primera parcialidad? Bueno, pues esa línea de captura estaba generada precisamente con las disposiciones que eran relativas cuando el plazo vencía el 30 de abril. Aquí lo que la regla señala es que en ese caso lo que tendrá que hacer el contribuyente es generar nuevas líneas de captura
para que éstas contemplen el diferimiento al que nos estamos haciendo referencia en este momento. Vamos a la siguiente, por favor, don Emilio. Ya la sexta versión anticipada, en primer lugar, me habla de esto que se ha dado en llamar economía digital. No olvides que para la reforma de 2020 hay modificaciones importantes en dos leyes de carácter federal. La primera, la ley del impuesto sobre la renta, en donde podemos encontrar en el título cuarto, el capítulo segundo del título cuarto, que se refiere a empresarios y profesionistas, encontramos una nueva sección tercera, en donde están ubicados aquellos contribuyentes que utilizan las plataformas digitales que son de residentes en el extranjero sin establecimiento en México. La otra reforma está vinculada con la ley del impuesto al valor agregado, la cual adicionó un capítulo 3 bis que se refiere precisamente a estos servicios digitales y que va de los artículos 18b al 18m, sin olvidar que esta sección, este nuevo capítulo 3 bis de la ley del IVA, tiene dos secciones. La primera de ellas, que habla de disposiciones generales y que se cierne específicamente a regular a las plataformas digitales. Sin embargo, la sección segunda habla específicamente de los terceros que usan a las plataformas digitales como intermediarias, ya sea para enajenar bienes, para prestar servicios o para otorgar el uso o goce. Por ello, este nuevo título 12 se crea en la resolución miscelánea fiscal de acuerdo a un artículo transitorio del decreto de reformas fiscales que se publicó el 9 de diciembre del año pasado, en donde el SAT publicaría las reglas que están referidas a esto que se ha dado en llamar economía digital. Por ello, la regla 12.1.8 habla del IVA causado. Esto ya lo estás viviendo. En su oportunidad, en los cursos en Findes dijimos que no teníamos duda que Netflix, por ejemplo, iba a aumentar la cuota que nos está cobrando porque nos iba a aumentar el IVA y esto ya sucedió. Por lo tanto, no olvides que estos residentes en el extranjero sin establecimiento en México, hoy por hoy, no los puede obligar la ley a pagar impuestos sobre la renta en los términos de la potestad tributaria del Estado, toda vez que no detentan un establecimiento permanente en México. Eso del establecimiento permanente está vinculado con el modelo de convenio que fue tomado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, de la cual México es miembro. Por lo tanto, al no tener un establecimiento físico o fijo en México, no les han podido cobrar el impuesto sobre la renta. Sin embargo, en IVA lo van a tener que pagar por la simple y sencilla razón de que el servicio se presta en México al amparo de la ley cuando el receptor de dicho servicio está en México. Por lo tanto, esta regla simplemente nos dice que el IVA que causen estas residencias en el extranjero sin establecimiento en México, que lo causen. Recuerda, no olvides que el IVA es el impuesto de Kafka, es decir, el impuesto absurdo, toda vez que es preferible causarlo, porque cuando lo causo no lo pago, lo traslado. Entonces, estas plataformas nos van a trasladar el IVA porque ellos lo causan, pero por lo tanto, al causarlo y trasladarlo, lo están recaudando por cuenta del SAT. Y entonces, la forma en cómo lo van a pagar es a través de una declaración que el propio SAT va a generar y que en forma concomitante va a publicar en su portal una guía para el llenado. Y se llama Pago de IVA por servicios de carácter digital. En ese mismo orden de ideas, la primera parte del capítulo 3 bis de la ley del IVA obliga a estos residentes en el extranjero sin establecimiento en México a cumplir con una serie de obligaciones, entre las cuales está la de obtener una clave en el Registro Federal de Contribuyentes, nombrar un representante legal que resida en México y uno muy importante, informar al SAT
mensualmente el número de servicios que prestaron. Entonces, para ello, les van a dar la facilidad de que lo hagan a través de esta declaración que mencioné en la regla inmediata anterior y que además va a estar contemplada en la propia guía que el SAT se está comprometiendo a publicar. De igual forma, no olvides que en materia de impuestos sobre la renta, estas plataformas les van a retener a los contribuyentes mexicanos que las usan como intermediarias. Estamos hablando de quiénes, los que venden a través de una plataforma, los que prestan un servicio de transporte privado de pasajeros, o los que permiten el uso o goce temporal de un bien, con esto que se llama Airbnb. Entonces, en materia de impuesto sobre la renta, no lo olvides, que la tercera sección del capítulo segundo del título cuarto, que se refiere a esto, obliga a las plataformas a retenerles. Nada más que las tablas que contiene el artículo 113A y siguientes de la Ley del Impuesto sobre la Renta están calculadas sobre ingresos mensuales. Como evidentemente hay algunos casos en que a estos conductores de Uber, por ejemplo, se les paga a través de periodos semanales o incluso diarios, por eso hoy la resolución miscelánea incluyó tablas en donde existe la opción para que en el evento de que le paguen a estos conductores o a estos anfitriones, como les llaman, de manera diaria, la retención se pueda calcular con estas tablas. Y lo único que hizo el veracruzano fue simplemente tomar de las tablas que contempla la ley del impuesto sobre la renta el monto mensual y lo dividió por el factor de 30.4. Evidentemente, al ser un impuesto retenido, tanto en renta como en IVA, pues la regla 12.2.7 nos habla de cómo se van a enterar esas retenciones. Primero, que van a ser las plataformas digitales a los contribuyentes que las usen como intermediarios en materia de renta, pero también, como lo veremos en la siguiente lámina, estamos hablando del entero de las retenciones que va a ser en materia de IVA. No lo olvides que aquí las plataformas que son usadas como intermediarias por estas personas les retendrán en materia de IVA el 50% cuando estos contribuyentes hayan proporcionado a la plataforma su clave en el Registro Federal de Contribuyentes. En tanto de que no hacerlo implica que la retención del IVA sea por el 100% y no por la mitad. Pasamos a la siguiente, por favor. Evidentemente, hay algunos de estos contribuyentes mexicanos que son empresarios, que enajenan bienes o que prestan servicios y que no necesariamente reciben las contraprestaciones a través de las plataformas. Porque cuando así ocurre, pues ya mencioné hace un momento que se verán sujetas a la retención que les va a hacer el propio residente en el extranjero. Sin embargo, hay ocasiones en que una parte de la contraprestación, estos contribuyentes mexicanos la reciben de manera directa. Por lo tanto, por esos ingresos, van a presentar ellos mismos su declaración a través de un pago referenciado. Y en el evento podrán acreditar, en su caso, si acumulan la totalidad de los ingresos, es decir, los que también obtuvieron a través de las plataformas, podrán acreditar las retenciones que les fueron hechas. Estas retenciones de IVA también se van a hacer a través de una declaración especial que diseñó el SAT, para lo cual también va a poner dentro de su portal una guía correspondiente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. No olvidemos, estimados amigos, que el IVA es una contribución territorial y doméstica, por la simple y sencilla razón de que grava actos y actividades, tanto civiles como mercantiles, en territorio nacional. Sin embargo, es un impuesto que se traslada. Por lo tanto, la ley del IVA señala claramente que estas plataformas digitales, cuando ofrezcan los servicios, ya sea los que ellos prestan directamente o las que ellos prestan como intermediarias, en donde se manifieste cuánto se va a pagar de impuesto al valor agregado.
Sin embargo, esta regla, la 12.2.11, les da una facilidad para asimilarlos al resto de los contribuyentes. Es decir, si el que va a enajenar bienes a través de una plataforma, llámese Mercado Libre o como sea, va a operar únicamente con el público en general, no es indispensable que señale el importe del IVA por separado, siempre y cuando el importe de dicho impuesto ya esté incluido en el precio o la contraprestación. Desde luego, en el evento de que esto no sea con público en general, el impuesto deberá trasladarse de manera expresa y por separado. La regla 12.3.12 nos habla de la declaración del pago provisional o la prestación de servicios que se haga a través de las plataformas y, como ya habíamos señalado anteriormente, los contribuyentes mexicanos que perciban la contraprestación directamente de sus clientes y no de la plataforma, lo harán a través del sistema de pagos referenciados que todos conocemos. Encontramos una nueva regla que es la 13.13, que habla precisamente de las suspensiones de plazos y términos legales, precisamente por la pandemia, atendiendo al acuerdo que el Consejo de Seguridad de México emitió en el mes de marzo, recordarán, en donde se establecieron cuáles eran las actividades esenciales y cuáles las no esenciales. Entonces, en esta regla 13.13 se describen claramente cuáles son aquellos procesos que quedan suspendidos, tanto el proceso como el plazo. Creo que con esta terminamos, don Emilio, no sé si con esta terminamos. Y pues desde luego entramos a la ansiada sesión de preguntas y evasivas y como siempre estoy a sus órdenes. Gracias, don Vicente. Vamos a dar pie a dar respuesta a las participaciones que nos hacen los que acuden a este webinario. Muy bien. Nos dice Diana, en la sexta versión anticipada, las retenciones que se harán las plataformas digitales solo se harán a personas físicas y no a personas morales, ¿es cierto? Es correcto, es correcta la apreciación de Diana, así es. Omar nos pregunta, relacionado con este tema, ¿qué pasa con el trabajo en casa? Y conste que no dije home office. Qué bueno, me parece muy bien, Omar. Estas plataformas de telecomunicación vía internet que tienen básicamente sede en Estados Unidos, así es mi caso. Ajá, muy bien. Pido el recibo y en él no se indica ni el IVA ni mi RFC. Por lo tanto, ¿es deducible y el IVA acreditable? A ver, Omar, no olvides que el IVA es una contribución territorial y doméstica. Solo aplica para actos en territorio nacional. Si tú le estás pagando a un residente en el extranjero, no hay IVA. Entonces, ahí no hay acreditamiento toda vez que no deben habértelo trasladado. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, es plenamente deducible, porque un residente en el extranjero no está obligado a aplicar la versión 3.3 del CFDI. Por lo tanto, hay artículos reglamentarios que señalan específicamente cuáles deben de ser las características de ese comprobante y lo podrás hacer deducible sin ningún problema. Gracias, don Vicente. Rogelio, buenas tardes, gracias por participar. Nos dice don Rogelio, algo comentó respecto a habilitar el buzón tributario para personas físicas a partir del 30 de noviembre. ¿Significa que durante este periodo puedo hacer caso omiso al buzón? Es correcto, haz caso omiso, Rogelio. Tienes hasta el 30 de noviembre para habilitarlo. Jorge, buenas tardes. Jorge nos pregunta, ¿qué hago si requiere un plazo mayor a 6 parcialidades? ¿Cómo solicito y qué implicaciones tendría? Bueno, muy bien. Es una pregunta muy interesante. Mira, la facilidad de hacer el pago en 6 parcialidades está implícita en la propia disposición. Sin embargo, si para mí no son suficientes 6, yo tendría que presentar la declaración y, ojo, presentarla sin pagar para no incurrir en un problema de omisión de impuestos. Ya la presenté, ya la declaré, pero si quiero más plazo,
No olvides que hay un artículo 66 en el Código Fiscal de la Federación que te puede dar hasta 36 mensualidades. Sin embargo, Jorge, yo te sugiero que antes de tomar esa decisión, hagas cuentas, porque no te olvides que no hay nada más caro que el financiamiento del veracruzano. Si tú llegaras a pedir un pago en parcialidades hasta por 36, la tasa mensual de interés es del 1.82 en los términos de lo que dispone la Ley de Ingresos de la Federación, y no lo olvides, es calculada a interés compuesto. Por lo tanto, siempre hay que hacer cuentas. Ahí yo te sugeriría que primero busques una fuente alterna de financiamiento en la que tengas un costo financiero más bajo. Esa sería mi recomendación. Gracias, don Vicente. Marta, buenas tardes. En estas modificaciones a la resolución miscelánea se habla de la opción de calcular retenciones sobre ingresos diarios. ¿Por qué lo haría? Porque hay conductores de Uber, por ejemplo, Marta, a los que Uber les paga diario. Entonces, resulta más práctico que la plataforma le retenga sobre el ingreso diario y no tenga que estar sumando los ingresos para llegar al mes y luego aplicar la retención. Entonces, eso le da más facilidad tanto a la plataforma y quizás también al conductor. Gracias, don Vicente. Joaquín, buenas tardes. Joaquín nos pregunta, ¿qué pasa si involuntariamente realicé una operación con algún contribuyente de la lista negra del SAT? Involuntariamente. Bueno, el problema, Joaquín, es que recuerda que el Código Fiscal de la Federación te da un plazo para desvirtuar eso. Y para ello tú tendrías que demostrar que la operación no es simulada, sino real. Y eso pues tiene sus bemoles, ¿no? Por eso lo que es aconsejable es traten de adquirir paquetería, eso que los proclives a lo gringo llaman software, yo le llamo paquetería, que tenga la posibilidad de verificar el comprobante fiscal, de tal suerte de que si el emisor está en alguna de las listas negras, pues se te prenda un foco rojo y pues una de dos, o no le adquieras los bienes o servicios o simplemente cambies de proveedor. Gracias, don Vicente. Don Sergio, buenas tardes. Don Sergio nos pregunta, se esperaba que en esta resolución, en estas modificaciones, se aclararan aquella retención del 6% en el IVA por subcontratación. ¿En qué queda? ¿Aplica a todos los que brindamos un servicio? Bueno, no a todos los que prestan un servicio. Sergio es el que pregunta. Sí, Sergio. A ver, Sergio, tienes mucha razón en lo que dices. Mira, la exposición de motivos decía que la retención iba sobre subcontratación. Sin embargo, la forma en cómo quedó redactada la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA no habla de subcontratación. Entonces, ¿cuándo procede la retención? Solo cuando el prestador del servicio ponga a disposición del prestatario personas. Solo en ese caso. Te voy a poner un par de ejemplos. Yo soy contador y un cliente me pide que le dictamine estados financieros. Teóricamente yo voy a trasladar a mi personal a sus oficinas, pero de ninguna manera están a su disposición, están a la mía. Por ende, ahí no procede la retención. A diferencia de que si otro cliente también me busca y me dice, oye, necesitamos hacer una depuración en los registros contables. Quiero que me prestes unos ayudantes que van a ser coordinados por mi contador. En ese caso, estoy poniendo a disposición de esta persona a alguien y por lo tanto ahí procede la retención. Luego entonces, si tú recuerdas, el veracruzano sacó un criterio normativo que yo te sugiero que ni lo leas porque no sirve de nada. Entonces, aplica la ley. Si se puso a disposición de alguien personas, procede la retención. Don Vicente, muchas gracias. Una última participación. Carla, buenas tardes. ¿Hay algunas implicaciones en el mercado bursátil?
No, excepción hecha de las reformas fiscales que se aprobaron fundamentalmente para las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que están obligadas evidentemente a proporcionar la información de todos sus cuentavientes. Pero en la resolución miscelánea y en la primera resolución de modificaciones no aprecio nada desde el punto de vista bursátil. Don Vicente, muchas gracias. Y bien, antes de culminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 21 de mayo a las 18 horas abordaremos el tema cultura organizacional. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 46 minutos, día 14 de mayo. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias, don Vicente, muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, don Emilio. Gracias a todos y cuídense. Buenas tardes.